Hemos estado en jornadas intensas de trabajo y construcción del mundo nuevo. Ayer, 1 de julio, llegamos a Moscú como a las 2 de la tarde e inmediatamente nos incorporamos a la cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas, que reúne países de Europa, Asia, África, América Latina, el Caribe, y que, como lo decíamos ayer, se lo dijimos al presidente Putin, a los presidentes presentes en ese foro de gas, también ese foro de gas, y el intento para agrupar a los países que producimos gas, que proyectamos nuestras reservas hacia el futuro de esta energía limpia también. La idea de constituir una organización, de avanzar desde el Foro de Países Exportadores de Gas hasta una organización que pueda establecer parámetros de trabajo como es la OPEP, también forma parte del legado y de la búsqueda del mundo nuevo concreto que el comandante Hugo Chávez dejó en nuestras manos y que nosotros vamos a seguir llevando adelante con firmeza, con claridad y con sabiduría. En el tema de gas, ustedes saben que una energía limpia, vinculada al desarrollo de la industria, sobre todo después de, todo lo que ha sido el desarrollo de las matrices energéticas del mundo en las últimas décadas. Una matriz limpia, decimos. Allí no se debatió, aunque está pendiente ese debate, lo que es la producción del gas de esquisto que llaman. Muy peligroso para la propia existencia del planeta. Comandante Fidel Castro Ruz desde Cuba lanzó una alerta hace más de un año de las graves consecuencias que podría tener desde el punto de vista geológico la explotación del gas de esquisto. No solamente por el intento de apoderarse de los mercados de gas por parte de empresas transnacionales estadounidenses, ¿no?, sino por el tremendo daño que le hacen a la naturaleza con la explotación. Allí se puede aplicar un viejo dicho que en nuestros países son muy conocidos, no sé si en Rusia también se practica el dicho: de lo barato sale caro. Puede salirle muy caro a la humanidad el negocio del esquisto con los métodos que se están aplicando en los Estados Unidos, pero que prometen multiplicarlos por el mundo, creando explosiones adentro que afectan la conformación geológica y pueden afectar y contaminar severamente las aguas del planeta y las condiciones geológicas del planeta. Es un debate que está pendiente dar en la humanidad sobre las energías limpias. Fue una cumbre exitosa verdaderamente, que va consolidando el camino de esta organización del Foro de Países Exportadores de Gas. El día de hoy hemos tenido un conjunto de actividades desde tempranas horas muy importantes y queremos detallarlas porque nos parece que forma parte de la lealtad al camino construido por el comandante Hugo Chávez. Pero además, como este acto en sí, los eventos en los que hemos participado el día de hoy forman parte
de los hechos concretos que constituyen lo que nos decía el profesor, el legado del comandante Hugo Chávez. Hoy estuvimos en la Duma, Parlamento ruso. Allí estaba la directiva de la Duma, estaban todos los partidos políticos del espectro político ruso. Y a cada uno de ellos, y de cada uno de ellos recibimos palabras generosas, hermosas, sobre la personalidad, el carácter, la figura, la proyección histórica del comandante Hugo Chávez. Quiere decir que los corazones generosos de dirigentes políticos, diputados de la Duma, de diversas ideologías, de manera emocionada, a la distancia, reconocen en Hugo Chávez un ser humano excepcional, un personaje histórico, clave para las cosas que han sucedido, pero sobre todo las cosas que están sucediendo o que están por suceder en el devenir del siglo XXI y de la época histórica que se abre en este siglo XXI. Allí compartimos con ellos diversos comentarios sobre el mundo que está en pleno desarrollo. Luego fuimos al Kremlin, tuvimos una jornada intensa y extensa de trabajo con el presidente Vladimir Putin, con sus equipos de trabajo. Revisamos lo que ya constituye un mapa estratégico de amplio espectro en los temas de cooperación. El presidente Chávez estuvo en Moscú 10 veces. Yo dije en la mañana que había sido 9. 10 veces vino a Moscú, vino a Rusia, conoció a Rusia de manera profunda. Es cierto, logró interpretar el alma del pueblo ruso en su historia y sobre todo en su presente y en el futuro que está abriéndose en el horizonte. Y vino a sembrar una idea, vino a surcar una tierra fértil. Esta gran patria rusa es una tierra fértil y hermosamente fértil para las grandes ideas de la humanidad, y así lo interpretó el comandante Chávez. Y por eso su interés especial en Rusia, en el despertar de la Rusia y en el papel que Rusia tiene que cumplir para el futuro de la humanidad. Papel, nuevamente, de grandes responsabilidades. En estos años de construcción, bueno, surgieron 14 áreas estratégicas de cooperación. Se han ido construyendo entre Rusia y Venezuela, y pudiéramos decir, más allá, entre Rusia como gran país continente, como país región del mundo, y nuestra región, América Latina y el Caribe. Que sin lugar a dudas, si vemos hace 14 años, cuando por primera vez, 13 años, el comandante Hugo Chávez tocó Moscú, cuántas cosas han sucedido en estos 12, 13 años. Cuántas cosas sucedieron en América Latina para el despertar de una región y la búsqueda de su propio camino de redención, de independencia, de unión verdadera, de igualdad. Y cuántas cosas han sucedido en este mundo para el despertar de la Rusia del siglo XXI. 14 temas estratégicos, energéticos, militar, financieros, industrial, agrícolas, agroindustriales, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. 14 temas que se están trabajando de manera estratégica entre Rusia y Venezuela. Bueno,
A esta hora, entre otras cosas, aquí en Moscú se está inaugurando la primera tienda de venta y comercialización de las flores venezolanas en Moscú, de la orquídea venezolana en Moscú. Ya ha llegado la hermosura de la flor venezolana al mercado de Rusia. Eso fue una propuesta que le hizo en su oportunidad el presidente Putin al presidente Chávez, porque el presidente Chávez lo averiguaba todo. Y una vez llegó a una reunión y preguntó: ¿estas flores dónde vienen? El presidente Putin le contó, no recuerdo dónde venían esas flores específicamente, que él preguntó. Y le dijo: bueno, nosotros no le podemos vender flores. Estaba el actual canciller Elías Agua, compañero Rafael Ramírez, aquí presentes en la oscuridad del teatro, y le dio la orden a Elías: bueno, Elías, vamos a organizar a los productores de flores venezolanas y vamos a abrir el camino hacia Rusia. Y ese camino se abrió. Y qué felicidad, hoy 2 de julio, día de este homenaje hermoso, el sueño de la flor de Hugo Chávez en Moscú se hizo realidad con la apertura de esta casa comercial de Venezuela en Rusia. Tenemos además de estas 14 áreas estratégicas, se desprenden 63 temas de proyectos concretos que están en pleno desarrollo. Hoy firmamos 5 documentos para seguir avanzando en su realización. Así que esta relación que pudo configurar el comandante Chávez, nosotros hemos venido y le hemos dicho al presidente Vladimir Putin, y le decimos a toda Rusia, como le dijimos en la Duma, a todas sus fuerzas políticas: hemos venido a Moscú a ratificar la alianza estratégica profunda entre la revolución bolivariana de Chávez en Venezuela y la Gran Federación de Rusia y el pueblo ruso en su conjunto, para el siglo XXI y para las épocas que están por venir. Una alianza profunda de ideas, de valores, una alianza profunda de nuestras culturas, de nuestra forma de hacer, de ser, de percibir. Ustedes saben que en Venezuela y en América Latina se está dando una revolución de independencia, la nueva independencia. Fuimos durante el siglo XX producto de las traiciones del siglo XIX, la traición contra Bolívar y contra los libertadores. Nuestro siglo XX nos convertimos lamentablemente en el patio trasero de las élites que gobernaron, que dirigen y que conducen el imperio estadounidense. El patio trasero. ¿Cuántas cosas se sucedieron durante el siglo XX nuestro americano? ¿Cuántas intervenciones militares para ahogar líderes nacionalistas, democráticos, populares, revolucionarios? ¿Cuántos golpes de estados? Aquí está el embajador de Cuba. Solamente Cuba pudiera sentarse a contar la historia de las agresiones que vivió antes de la Revolución Cubana, cuando le arrebataron a los mambises, empezando el siglo XX, la victoria que le pertenecía a Cuba para su definitiva independencia, en aquella época del antiguo imperio español. Y Cuba ahí de pie. Dentro de unos días, queremos nosotros, desde ya el 2 de julio, dentro de 24 días, América Latina y el mundo tiene que conmemorar y celebrar los 60 años del asalto al cuartel Moncada dirigido por el comandante Fidel Castro Ruz y ese grupo de jóvenes de la generación del centenario que alzó sus armas
contra una de las dictaduras impuestas en el continente. No sabían esos jóvenes de la generación del centenario lo que estaba por venir, los que le iba a tocar vivir a ellos, y cómo iban a cruzar la historia del siglo XX en dos, antes y después de la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro. Un siglo XX de luchas, de batallas complejas y difíciles, que fueron perfilando los valores nuestros americanos, nuestros como latinoamericanos y caribeños, del mundo que nosotros aspirábamos a vivir. Los valores que representa Hugo Chávez no salieron de la nada. Son un producto histórico de décadas de lucha, de siglos de lucha. Hugo Chávez logró sintetizar en su pensamiento, en su capacidad de conductor de pueblos, en su doctrina política, en su proyecto revolucionario, logró condensar 5 siglos de lucha, de resistencia de América Latina. Pero sobre todo, en el siglo XX, final del siglo XX, logró condensar y proyectar los valores que fueron acumulándose como patrimonio de las luchas populares por la democracia en América Latina, de las luchas populares por la independencia, por la dignidad, por el derecho a la vida, a la igualdad, al empleo, al pan, a la educación, a la salud, por el derecho a vivir. Comandante Hugo Chávez logró articular las historias de 5 siglos, pero particularmente la historia de resistencia del siglo XX, venezolano, y decir venezolano como decir ecuatoriano, o peruano, o cubano, o brasilero, es decir, latinoamericano, porque nuestra lucha del siglo XX, sobre todo, logró amalgamar un conjunto de valores comunes de las aspiraciones de nuestros pueblos.